Bienvenidos a esta conferencia. Mi nombre es Germán Asís, yo formo parte del equipo de desarrollo de GeneXus. Y lo que les voy a estar contando hoy un poco es acerca de un proyecto que iniciamos hace algunos meses, que tiene que ver con un poco cómo estamos pensando la evolución de la arquitectura de GeneXus de cara al futuro, pero en el contexto de este proyecto, esa evolución tiene un objetivo bien concreto, que es la de construir una nueva versión de GeneXus que le estamos llamando GeneXus M, y que queremos que sea una versión multiplataforma, ¿sí? Una versión de GeneXus que pueda correr en múltiples sistemas operativos, los más importantes del mercado, Windows, macOS y Linux. Entonces, eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué queremos hacer esto? Como ustedes saben, nosotros tenemos una versión muy madura de GeneXus nativa para Windows, una versión que ha tenido una evolución importante a lo largo de los años. Estamos muy conformes con el resultado y va a seguir evolucionando esa versión, pero un dato de la realidad es que hoy en día tenemos una mayor fragmentación del market share de los sistemas operativos, es decir, ha aumentado considerablemente la base de usuarios de otros sistemas operativos, como por ejemplo macOS. Y en general, los desarrolladores hoy quieren tener mayor independencia del sistema operativo. Entonces, nosotros queremos darle a nuestros usuarios la posibilidad de que utilicen el sistema operativo que quieran para trabajar con GeneXus. Ese es el principal objetivo. Y además queremos que haya una continuidad en la experiencia de usuario, ¿no? Es decir, que sea muy fácil adoptar cualquiera de esas opciones y pasar de una a otra sea algo trivial. Entonces, esos son los objetivos principales de que nos vienen guiando al pensar esta arquitectura, esta evolución de arquitectura. Y bueno, vamos a ver un poco a nivel lógico, a nivel conceptual, cómo estamos pensando esa evolución para lograr esa nueva versión. Y bueno, como ustedes saben, por la forma como nosotros les entregamos GeneXus hoy, ustedes lo reciben como una aplicación autocontenida, ¿no? Cada build contiene todo, el IDE con sus editores, la lógica de negocio y todo lo relacionado al build and deploy. Esa es la forma que usamos hoy, nos ha ido muy bien, pero para llegar a esta versión que estamos de alguna manera soñando ahora, necesitamos hacer algunos cambios importantes en la arquitectura. Vamos a precisar hacer algunas modificaciones importantes, y el primer cambio importante que queremos hacer es una fuerte separación entre lo que es el IDE, el entorno de desarrollo, y los servicios de GeneXus sobre los cuales se apoya para brindar sus funcionalidades. Es decir, queremos llegar a una arquitectura cliente-servidor, en donde el IDE es un componente muy liviano, fácil de instalar, cross-platform, que está bien desacoplado de los servicios. ¿A qué me refiero con eso de servicios, de GeneXus, GX Services? Bueno, todo lo relacionado al modelado de KBs, ¿no? Creación de KBs, creación de objetos, importación, exportación, todo lo que es el Build and Deploy y el SSM, ¿no? El versionado de KBs, que eso es algo que ya tenemos por fuera de GeneXus, que es nuestro GX Server. Entonces, si quieren a nivel conceptual, pueden ver a esos GX Services como una gran evolución de nuestro GX Server. Eso a nivel conceptual. Vamos a ver un poco ahora a nivel físico esa arquitectura, cómo pensamos distribuir todos esos componentes, y ahí va a quedar bien claro todo lo que queremos lograr con esto. Bueno, nosotros por un lado queremos tener un IDE cross-platform, que sea muy fácil de instalar en los principales sistemas operativos desktop. Por otro lado vamos a tener esos servicios, esos GX Services en un servidor. Lo primero que quiero aclarar acá es que esos servicios se van a poder instalar, por ejemplo, en una nube, en múltiples servidores, con load balancing, etcétera, en una nube pública, como por ejemplo en nuestro GX Cloud, o en una nube privada, o eventualmente en una máquina local. Inicialmente van a estar solamente en nuestra nube, pero al final del proceso de desarrollo de esta versión, la idea es que lo puedan instalar donde ustedes quieran. Lo otro importante que quiero dejar bien claro es qué va a pasar con nuestro IDE Win de hoy, ¿no? Ese IDE nativo que tenemos. Ese IDE continúa su desarrollo, va a seguir evolucionando, es un IDE muy maduro que tenemos, que puede aprovechar todas las características nativas del sistema operativo Windows, entonces va a seguir evolucionando. Lo que va a pasar eventualmente es que ese IDE va a empezar a utilizar estos servicios y de alguna manera transformarse en un IDE nativo, pero mucho más liviano. ¿Cómo vamos a resolver la comunicación entre el cliente y servidor? Es decir, ¿cómo vamos a hacer entre el IDE y los servicios? A través de servicios, en principio a través de servicios REST y WebSockets, para lograr una comunicación bidireccional entre cliente-servidor, entre el IDE y los servicios. Eventualmente vamos a poder tener otros conectores para hacer esto, pero ¿por qué elegimos esta primera opción web?
Porque si se fijan, esto nos habilita a que esos servicios de GNexus queden expuestos al mundo como una API abierta, ¿sí? Como una API que potencialmente otros actores que pueden ser muy distintos a estos IDEs pueden llegar a utilizar esos servicios. Por ejemplo, podríamos tener un frontend full web, un IDE web que resuelve un escenario particular. Por ejemplo, puedo tener una aplicación web que me permite declarar APIs web de manera de muy alto nivel y ya desplegarlas en la nube. O podría tener alguna versión específica para una tableta. No un full IDE, pero algo específico, un escenario específico para una tableta. ¿Okay? Entonces lo que queremos es habilitar un potencial ecosistema de aplicaciones o de IDEs, algunos desarrollados por nosotros, otros pueden ser desarrollados por ustedes, que terminan utilizando a GNexus como un backend as a service. Bueno, eso es un poco la arquitectura en grandes líneas. Ahora vamos a ver la arquitectura un poco de los servicios, de esos services que vengo hablando. Bueno, tenemos esos servidores que exponen una API, van a exponer una API de servicios para trabajar con GNexus, que naturalmente van a tener la lógica para crear KVs, lo que serían las KVs locales de hoy que tenemos con GNexus. Bueno, la idea es que si esto está en una nube, que los usuarios que se conecten ahí puedan de alguna manera tener su espacio de KVs privadas para trabajar a través de esos servicios. Para lo que es el versionado, naturalmente vamos a usar nuestro GX-Server de hoy. Pueden haber uno o varios GX-Servers que estén accesibles. ¿Y qué pasa con el build? ¿No? El build de deploy de la aplicación. Bueno, naturalmente que en un escenario de este tipo precisamos una estrategia altamente escalable. Entonces, para eso vamos a tener un componente específico, vamos a tener un build server que se va a encargar de resolver eso. Toda esta parte estuvo trabajando fuerte Guillermo Pasquero, y básicamente lo que es el build server es una cola de mensajes que va a ir recibiendo pedidos de armado de KVs y los va a ir delegando a un conjunto de máquinas de armado, un conjunto variable, configurable de máquinas de armado, que van a ir, es decir, ese build server lo que va a hacer es administrar un conjunto de máquinas de armado y va a ir distribuyendo la carga según los recursos que tenga disponibles. Ahora, si se fijan, toda esa infraestructura de build que estoy mostrando ahí no es visible, no es directamente accesible por los IDEs que se conectan a los servicios. Es decir, los IDEs se conectan a los servicios, pero aún así cada IDE va a poder ir recibiendo notificaciones en tiempo real de cómo va avanzando el proceso de build que inicia, es decir, va a recibir los mensajes de output. ¿Okay? Esa es un poco la arquitectura que estamos pensando para llegar a esa nueva versión. Vamos ahora a hablar un poquito acerca en particular del IDE cross-platform. Nosotros estuvimos evaluando algunas alternativas de qué podemos basarnos para desarrollarlo, y una alternativa que nos gustó mucho fue Atom. Atom es un editor desarrollado por la gente de GitHub, es un editor multiplataforma, muy extensible, totalmente open source, está basado en tecnologías de Node.js y Chromium, que es el core de Chrome, y lo que hace es utilizar tecnologías web como JavaScript, HTML y CSS para construir la interfaz gráfica de una aplicación nativa. Entonces lo vimos, nos gustó, nos pareció muy fluido, y decidimos hacer una prueba de concepto sobre ese editor. Lo que hicimos fue un fork del código de Atom. Hicimos un fork porque queremos llegar a una solución específica para el mundo de GNexus, ¿no? Atom trabaja con archivos de texto, nosotros precisamos algo que trabaje con KVs y objetos. Entonces hicimos ese fork y construimos un prototipo. Acá tengo a GNexus, al IDE de GNexus como una aplicación nativa más de la Mac. Lo pueden ver en la barra de tareas, entonces lo voy a ejecutar. Y ahí se me abre una ventana rápidamente, sin mucha ceremonia, una ventana vacía. Y lo que voy a hacer entonces es crear una KB, ¿no? Tengo una opción acá para crear una KB. Y fíjense que lo que se me solicita es la URL de esos GX-Services que vengo hablando, ¿no? Y el nombre de la KB. Obviamente que en el futuro vamos a tener un esquema de manejo de sesiones, usuarios y seguridad, pero en concreto lo que preciso es una URL donde están los servicios. Entonces vamos a crear la KB y ahí se fijan que se me abre un output, una ventana de output, y empiezo a ver los mensajes de lo que está pasando en el servidor. Este es un create un poco diferente al que tenemos hoy estándar en GNexus, un poco más ágil. Entonces me vienen llegando los mensajes. Y ahí tengo pronta la KB, y fíjense que en el KB Explorer, lo que sería el KB Explorer, acá a la izquierda veo
el árbol de objetos en la KB. Esta es la primera diferencia con Atom. Atom me muestra acá archivos de texto. Yo acá estoy viendo lo que hay en la KB, ¿no? En esta KB que está vacía ahora. Entonces vamos a crear un objeto. Vamos a crear una transacción. Hagamos un ejemplo bien básico de lo que es la demo de la factura, la clásica demo de la factura de GeneXus. Crear una transacción invoice. Y la primera diferencia que vemos con respecto a GeneXus Win en cuanto a edición de transacciones es que se nos presenta un editor de texto, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo así acá? Y bueno, nosotros aprovechamos esta línea de investigación para un poco repensar un poco cómo declaramos código en GeneXus, es decir, cómo estamos haciendo el modelado de código. Y un hecho de la realidad es que el texto es un medio muy versátil para editar código. Con un buen editor se puede lograr mucha agilidad. Y en GeneXus tenemos muchas estructuras que son jerárquicas, por ejemplo la estructura de la transacción, que podrían llegar a ser editadas con texto fácilmente. Entonces quisimos ver si podíamos llegar a un editor de texto, un buen editor de código textual que pudiera ser reutilizado en todos aquellos lugares donde tenga sentido. Claramente que hay casos en donde un editor visual es la mejor opción, por ejemplo un diagrama de workflow o un editor de pantallas, por ejemplo. Todo eso va a venir en el futuro en este IDE, pero en este punto estamos explorando el tema de edición textual. Entonces, en el caso de la transacción, acá se me crea con una especie de template vacío, ¿no? Que tiene el nombre de la transacción y un cuerpo. Y bueno, ¿y cómo le edito los atributos? Bueno, directamente los escribo dentro del cuerpo, voy a ir digitándolos. El invoice ID, para decir que es clave primaria, en este lenguaje le voy a poner un asterisco. Fíjense que acá a la derecha se me va armando un arbolito de la estructura de la transacción a medida que vamos digitando. Acá tenemos el atributo invoice ID que se muestra con un iconito de una llave indicando que es parte de la clave primaria. Es decir, a medida que vamos digitando se va parseando ese código, se va haciendo un análisis semántico y se va extrayendo información contextual. Bueno, ¿cómo edito ahora las propiedades del atributo? Es decir, ¿cómo le digo a ese atributo, por ejemplo, que es un autonumerado? Bueno, si se fijan acá, tienen un property grid que lo que hace es mostrarme las propiedades del atributo donde tengo parado el cursor. Entonces, lo que voy a hacer es ir a la propiedad autonumber y ponerla en true. Fíjense que lo que hace el property grid termina haciendo es insertando código debajo del atributo, esa sección de propiedades. Por ahora en este lenguaje estamos definiendo las propiedades así, ¿no? con corchetes y nombre-valor. Este lenguaje va a poder seguir evolucionando, pero por ahora lo tenemos así. O sea que naturalmente lo que podemos hacer también es editar las propiedades directamente en el código, ¿no? Con el property grid podemos ir a hacerlo manual. ¿Cómo sería manual? Vamos a ver el campo invoice date, la fecha de la factura. Si quiero decirle que es de tipo fecha, ¿cómo lo haría? Creo la sección de propiedades y si presiono control espacio voy a ver las propiedades del atributo. Tengo una IntelliSense con las propiedades de ese atributo. Como data type igual, y si presiono control espacio de vuelta voy a ver los valores posibles para esa propiedad. En este caso, elegir date. Es decir, lo que estamos buscando es un poco un balance, un editor que tenga un buen balance entre la agilidad del texto y una buena ayuda contextual bien personalizada según el caso. Entonces sigo editando, ¿no? La información del cliente, Customer ID, Customer Name. ¿Y cómo edito los niveles de la factura? ¿No? Los niveles, las líneas, en este caso un segundo nivel. Bueno, le ponemos el nombre lines, abrimos otro cuerpo y ahí empezamos a digitar los atributos. Invoice line ID es clave, fíjense que ahí se me creó el nivel en el arbolito. Luego tenemos la información del producto, product ID, product name, product price. ¿No? Vendría luego el invoice line quantity, la cantidad que está comprando ese producto, y luego vendría el invoice line amount, el total de la línea, que queremos que sea una fórmula, ¿no? Entonces para eso tenemos la propiedad fórmula igual a product price por invoice line quantity. Entonces ahí tenemos la línea, nos está faltando el total de la factura, que es el invoice amount, que también es una fórmula. Vamos a hacerlo como suma de el invoice line amount.
Ahí tengo la estructura pronta de la transacción y cómo declaramos reglas en esto. También en el código tenemos secciones, ¿no? Si pongo numeral voy a ver secciones para reglas, para eventos, para las variables. Las variables se listan igual que los atributos, ¿no? En esa sección de variables voy listándolas y definiéndole propiedades. Pongo una regla error, por ejemplo. Invalid date if invoice date es mayor que today. Y ahí tengo la transacción. Noten que las propiedades pueden ocuparme un poco espacio, bastante espacio en el código. Lo que puedo hacer es colapsarlas, con la opción de colapsar, para que no molesten. Entonces lo que voy a hacer ahora es salvar la transacción. Y ahí se me salvó, acá la veo en el KB Explorer. Lo que pasó con este código es que se materializó como una transacción en el servidor, no es que se está salvando local ese texto. Se materializa en el servidor en la KB en el servidor como una transacción, de las que ya las conocemos, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a abrir esta KB con GeneXus Win a ver cómo quedó. Me voy a Windows, acá tengo GeneXus Win. Voy a abrir esa KB. Tengo acá. Demo que cree. Y ahí vemos la transacción invoice. Fíjense que acá tiene la estructura, como la definimos en ese fuente. Tenemos la regla error que definí. Y vamos a hacer algo, vamos a renombrar un atributo a ver qué pasa, cómo se lo toma el otro IDE. Customer name le paso a customer name 2, por decir algo. Lo salvo, vuelvo al IDE, abro la transacción, y fíjense que customer name me aparece como customer name 2. Es decir, obviamente, ¿no? Si no, no sería código GeneXus, pero se lo muestro para que no piensen que este código, este texto, es algo desconectado de la KB, ¿no? Naturalmente que las referencias a los objetos se van a mantener. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Tenemos la transacción pronta. Vamos a probar un build, a ver un F5, a ver qué pasa. Entonces le doy F5 y ahí empiezo a recibir mensajes del proceso de build, ¿no? Toda esa infraestructura de build que les comentaba. Se hace un análisis de impacto. Noten que me está llegando el análisis de impacto y la maquinita esa que tomó el pedido de build me está preguntando si quiero continuar, ¿no? Esa con la cual el IDE ni siquiera se conecta, está preguntando si quiero continuar. Además, me está pasando los análisis de impacto, ¿no? Puedo revisar los análisis de impacto igual que GeneXus, de la misma forma. Por más que esto es algo altamente distribuido, tenemos la misma fluidez de diálogo con el servidor que en el GeneXus estándar, Win. Y bueno, le vamos a dar que reorganice. Así continúa el proceso. Ahí se empieza a generar la base de datos, la reorganización para la base de datos. Fíjense que acá yo no configuré nada de nombre de base de datos, ni nada del environment. Estamos usando valores por defecto, pero obviamente que en el futuro van a poder configurar todo eso. Está creando la base. Ahí me llega también las navegaciones, puedo ver la navegación de las transacciones, del mismo modo que GeneXus, en GeneXus Win. Y finalmente me ejecuta el developer menu con la transacción que creé. ¿No? Ahí. Esto ya es GeneXus estándar, ¿no? Ahí tienen la regla que definimos de invalidate y demás. Y bueno, y ahí tienen el ciclo completo y tenemos nuestra primera aplicacioncita declarada desde una Mac. Eso era un poco lo que les quería mostrar, lo que venimos trabajando en estos meses. Algunos comentarios más del IDE en cuanto a extensibilidad.
Atom es totalmente extensible a través de paquetes. Ustedes van a poder escribir paquetes en JavaScript o cualquiera de los transpilers que traducen a JavaScript. Por ejemplo, CoffeeScript, TypeScript, es muy fácil escribir un paquete para eso. Así que va a ser totalmente extensible. En cuanto a licencia, todavía no sabemos la licencia que lo vamos a distribuir, pero sabemos que el IDE va a ser totalmente gratuito. Y en cuanto a la estrategia de implementación para esto, pero no solo del IDE, sino de todo lo que les comenté, la idea es hacerlo de un proceso iterativo incremental, en donde queremos tener una primera iteración, una primera versión muy simple pero funcional, que resuelva un escenario concreto. Esto que le mostré vendría a ser la iteración 0, ¿no? Que es esa primera prueba de concepto que hicimos, que no es algo liberable, pero que nos permitió, bueno, aprender a jugar con estas tecnologías, aprender mucho, resolver los principales problemas, recorrer de punta a punta, ¿no? Cliente-servidor y entender todo, resolver los principales problemas, jugar un poco con el modelado, ¿no? Repensar un poco el modelado con GeneXus, y eso va a seguir evolucionando. Hay un montón de líneas para seguir trabajando en cuanto a modelado, el IDE, el servidor, es decir, hay un montón de cosas para hacer. Y la primera versión queremos que sea algo, por ejemplo, que se pueda resolver un caso particular, por ejemplo, tener transacciones sin form, como mostré ahí, más data providers, y poder declarar APIs, Open APIs web que quedan desplegadas en un servidor. A iteración siguiente, otro escenario, por ejemplo, poder aplicar patterns. Iteración siguiente, poder customizar los forms, tener editores de pantallas, y así sucesivamente hasta empatar lo que son todas las funcionalidades que tenemos hoy en el Genesis Win. En cuanto a los servidores, a los servicios, esos GX Services que mencioné, en principio van a estar solo en nuestra nube, pero al final del proceso, cuando terminemos toda la versión, la idea es que ustedes puedan poder instalarlo en cualquier lado, ¿no? En donde quieran, sino que no haya restricciones. Y bueno, esto es un poco lo que les quería comentar respecto a esta nueva versión. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.